Ya Fernando, dale nomás. Ya. Bueno, buenas noches a todos y todas. Vamos a hacer este conversatorio con el constituyente compañero Daniel Stingo, ¿ah? Quien, para que todos sepan, es abogado, fue primera mayoría nacional cuando fue elegido como candidato, lo tuvimos en una oportunidad con nosotros y hoy día lo volvemos a molestar para saber cómo está marchando el proceso constitucional, para hacerle algunas consultas y para tener la visión de él respecto, digamos, al proceso, porque hay muchos sectores dentro de la convención que hacia afuera tratan de denigrarla, de, de mantenerla objetivamente en otro foco, que no el foco del camino, sino el foco del entrabamiento. Así que, Daniel, mira, Te quedaste mudo. No se escucha. ahora sí, Sí, ahora sí. ¿no se escuchaba antes? No, Sí, pero de repente pusiste silencio. Estaba ya hablando y se puso silencio. Ya, bueno, ¿para qué voy a repetir lo demás? La idea, Daniel, es saber, digamos, primeramente cómo estuvo el proceso constituyente, porque como decía anteriormente, hay muchas voces que salen para afuera y tratan de entrabarlo, pero nosotros algunos sabemos que esta cosa sigue adelante y queremos primeramente saber tu visión, cómo está, que nos cuentes en unos minutos cómo lo ves tú, cómo han avanzado. Tengo entendido que ya están en el camino hacia la nueva constitución con algunas comisiones, así que primeramente te dejamos a ti para que nos cuentes. Después vamos a ir formulando algunas preguntas, decirle a los compañeros que como no son muchos, vamos a dar la posibilidad que ellos hagan directamente la consulta a Daniel, pero que sea una consulta que no tenga más de un minuto, compañero, porque si no, no se trata aquí de entregar opiniones largas para aprovechar el tiempo y la disposición de Daniel. Así que, Daniel, te dejamos a ti para que nos cuentes primeramente tú. Sí, a ver, contarles que bueno, nosotros nos demoramos 3 meses en hacer un reglamento que, por ejemplo, en Bolivia se demoraron 7 meses, porque no podíamos iniciar los articulados de la Constitución, a empezar a discutir los temas de la nueva Constitución sin tener un reglamento. ¿Cómo hacer esta nueva Constitución? ¿Cómo se conversa? ¿Si hay o no hay comisiones? Mira, va de las cosas más complejas, digamos, hasta las cosas más simples, como cuánto tiempo se puede hablar, qué temas vamos a tocar, etc. Entonces nos demoramos en estas, que nada más no fue solo una comisión, fueron varias comisiones que se hicieron, ¿no? Una de derechos humanos, ¿cierto? De comunicaciones, de ética, por si alguien se salta la ética, de participación de la ciudadanía y de la participación también de los pueblos originarios. Entonces, hicimos esto durante 3 meses y ahora se hicieron las comisiones permanentes, se llaman, que son siete comisiones permanentes, que ven formas de gobierno, ¿cierto? Los principios de la nueva Constitución, los derechos fundamentales que tanto se ha conversado, también, bueno, formas de justicia, yo estoy en esa, en las formas de justicia, otra que trata de arte, miren lo que estoy diciendo, ¿eh? Arte, ciencias, o sea, queremos una constitución que tenga mucha influencia en términos de que Chile se preocupe de la ciencia, por ejemplo, en el futuro, para que no sigamos siendo solo un país extractivista, ¿no? Sino que desarrollemos otras formas económicas. Bueno, hay otra comisión que es de cómo hacer el sistema, vamos a tener un presidencialismo, vamos a tener un parlamentarismo,
¿qué vamos a tener en términos de gobierno? Hay una comisión que se preocupa del medio ambiente y el sistema económico. Bueno, todo esto lo armamos ya, y ya esas comisiones están funcionando. Parte de la pega de una comisión, cualquiera de ellas, yo estoy, por ejemplo, en una comisión que se llama Sistemas de Justicia, órganos de control, modificación a la Constitución. Y entre las pegas, por supuesto, hay que hacer el articulado, ¿no? Hay que decir, mira, el artículo ya existirá un poder judicial, bla, 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 bla. Pero también hay que escuchar a las personas. Entonces ya tenemos audiencias, tenemos varias audiencias, ya hemos recibido más de 15 personas y grupos, escuchando lo que la ciudadanía nos quiere plantear respecto, en nuestro caso, de las formas de control, y en nuestro caso del sistema judicial, digamos, la corte, si va a haber una corte o no, si van a seguir administrando las platas los ministros de la Corte Suprema o no, porque tienen que irse a otro lugar, etcétera, etcétera. Entonces, en eso estamos funcionando ya, comenzando a conversar los temas que van a ir a la Constitución, y esperando también que nos lleguen las propuestas de articulado, tanto internas como externas. O sea, los propios convencionales vamos a hacer propuestas diciendo, mira, nosotros creemos que tiene que haber un consejo para la magistratura, una Corte Suprema, los jueces tienen que ser elegidos así, pero también gente de afuera, con 15.000 firmas, pueden aportarnos sus ideas desarrolladas, digamos, y en eso estamos ahora. En otro orden de cosas, saliendo un poco de ustedes ya lo supieron la vez anterior, seguimos recibiendo muchos ataques de aquellos interesados en que no funcione el proceso constituyente. La derecha en la Constitución es minoría, eran 37, van entregando 36, pero eso no quiere decir que no tengan mucho, un megáfono afuera, porque son los son los dueños de los medios, ¿cierto? Dueños de los periódicos, de los diarios, de los canales de televisión, que no les interesa que esto dé frutos, no les interesa que la Constitución nueva llegue a término, y por lo tanto se preocupan permanentemente de boicotear, de disparar en contra, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un frente interno, que es trabajar en la Constitución, pero también tenemos que estar preocupados de cómo nos disparan afuera, y ustedes lo han visto, ¿no? Que no trabajamos, que no subimos el sueldo, que esto y lo otro, que son mentiras, pero amplificadas por los sectores que no les interesa que haya una nueva Constitución. No sé si... eso es muy, muy, muy en breve. Bien. Los compañeros que quieran hacer preguntas, les reitero que levanten la mano para poder ir viendo de qué se trata. Compañera Chaira Sepúlveda, de 13 y 4 Álamos, compañera. Hola, buenas noches a todas y todos. Quería hacer una pregunta a Daniel Steen. A fines de septiembre se formó la Comisión de Derechos Fundamentales, y se solicitó por un grupo, que no tengo muy claro quiénes fueron, pero que se agregara una letra, porque decía solamente derechos civiles y políticos. Entonces se solicitó que se agregara una letra que decía derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral de las víctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto respecto de delitos cometidos por agentes del Estado y que constituyen violación a los derechos humanos. Esa propuesta fue aprobada por 102 votos a favor, 20 abstenciones y 30 en contra. Fue aprobada, pero no alcanza los 2/3, y según tengo entendido, usted se opuso a esa letra. Entonces quería escuchar de usted mismo por qué. Gracias, Chaira. Claro, Daniel, no tengo ningún problema en explicarle. Eso no es un derecho fundamental. Eso es una forma de reacción frente a violaciones de derechos humanos. Yo no estoy pensando que en una constitución vamos a poner actos que son para combatir violaciones de derechos humanos. No es un derecho fundamental. Los derechos fundamentales son derecho a una educación gratuita, de calidad, ¿cierto? Pública, derecho a la salud, etc. Derecho a la salud, derecho al agua, derecho a la vivienda digna.
Pero ¿cómo va a ser un derecho humano, el derecho a la justicia en general sí, pero todo lo que usted me mencionó, y se lo voy a explicar por qué, son acciones reparatorias en caso de violaciones de derechos humanos. Y yo no puedo estar pensando que el Estado de Chile va a hacer violaciones de derechos humanos ahora, de aquí en más en el futuro. No, pero es que no, espérese un poquito, estamos hablando, o sea, cuando, a ver, parece que tiene una confusión enorme, perdóneme que se lo cuente. Las 4 cosas que se pidieron que estuvieran ahí como derecho fundamental son acciones que se debieron haber tomado, por ejemplo, cuando acabó la dictadura. Derecho, que no es un derecho, acciones que tienen que ver con verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Son 4 acciones que cualquier persona que sea experta en derechos humanos le va a decir: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Son acciones que se toman cuando hubo violaciones de derechos humanos, como en la dictadura. Pero eso no es un derecho que tiene que estar plasmado en una constitución, esa es mi opinión. Esas son acciones que tiene que hacer, y Chile trató de hacerlas cuando acabó la dictadura. Algunas funcionaron mejor que otras, yo era muy chico, pero hubo justicia en la medida de lo posible. Bueno, ahora siguen cayendo algunos a Punta Peuco. Verdad en la medida de lo posible también, porque los militares se han guardado información y no la han dicho. Reparación estuvo en la Comisión Vale, etc. Y lo que faltó, sí, en mi opinión, fue acciones de garantía de no repetición. Y con eso se debería haber intervenido Carabineros, se debería haber intervenido el Poder Judicial, intervenido las Fuerzas Armadas. Pero eso son acciones que se hacen frente a una violación de derechos humanos, frente a un gobierno que viola los derechos humanos. No es un derecho fundamental de aquellos que consagramos en las constituciones. El derecho humano, digamos, no es derecho humano, aunque sea una acción, perdón, es que de verdad los derechos humanos no es solo salud, no son solo salud, vivienda, también digamos, los derechos como el derecho a la vida, derechos civiles y políticos. Sí, claro, por supuesto que sí, eso están, eso sí, el derecho a la vida, el derecho civil, claro que están. Pero lo que usted me estaba pidiendo que pusiera como derecho humano son acciones que se toman cuando un gobierno, ya sea Chile u otro, y eso te lo dicen todos los expertos en derechos humanos, han cometido actos de violación a los derechos humanos. Son acciones, no tiene que ver con los derechos. Hay mucha confusión en algunos sectores que no entienden algunos conceptos. Esto no es un concepto que va como derecho humano al lado del derecho a la vida o al lado del derecho a circular libremente o al lado del derecho a la salud. Esas son acciones que se toman. Otra cosa, ¿me entienden? ¿Me explico, no? Entonces, no es que uno haya dicho, no quiero que haya verdad, reconciliación, justicia. Sería absurdo. No estaría hablando con ustedes, no estaría en el mismo sector de ustedes, no habríamos comentado la vez anterior. O sea, si usted me cuestiona por eso, es no conocerme. Porque en el fondo es no entender que yo soy un defensor de los derechos humanos, pero las cosas van donde tienen que ir. No en ese derecho fundamental en la Constitución. Irán en otro sector o serán acciones que deben tomarse. Pero no es que, o sea, tratar de pillarme por eso creo que es un error. Yo tengo bien claras las cosas, esto lo he preparado, yo no me metí al proceso constituyente por azar. Entonces, lo que quiero decirles, esos son acciones que se toman cuando hay un país que viola los derechos humanos, dictadura o cualquier otro. Son acciones. Y cualquier persona que sepa de derechos humanos le va a decir, son acciones de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Pero no son derechos fundamentales que vayan en la Constitución. Ya. Bien. Gracias, Daniel. Aclaración. Compañeros, preguntas. Una pregunta. Él como constituyente, ¿qué piensa con relación a la situación de Rodrigo Rojas? Sí, a mí me dio mucha pena lo que pasó con Rodrigo Rojas porque engañó a todos los chilenos y chilenas. Fue una acción muy desleal de su parte porque nos mintió a todos. Él llegó, fue elegido con motivo de su lucha en las calles, pero producto de su dolencia, que se supone que era un cáncer, y eso engañó a mucha gente, jugó con la fe pública. Y bueno, él lo reconoció y ya no va a seguir yendo, no ha ido nunca más, ni ha votado ni nada, porque
no era presentable, ¿no? Que él estuviera en esa posición después de haber engañado a toda la sociedad. Muy triste. Pero es el accionar de una persona individual, no tiene que ver el resto. Apolo. Gracias, Fernando. Daniel, tú estás en la Comisión de Justicia. ¿Qué cambios como fundamentales tú nos podrías contar en el área de la justicia? No quiero argumentar que ha funcionado mal en el último periodo, y en relación a eso, ¿qué cambios ustedes pretenden que estén en esta nueva Constitución? Sí, nosotros pensamos que no es ahora, ha funcionado siempre mal la justicia en general, hay una justicia para los ricos y una justicia para los pobres, digamos. Nosotros decimos que en Chile se encarcela la pobreza, no se encarcela a los que cometen delitos, porque son solamente los pobres los que van a las cárceles, pero los ricos no van, ¿no? Entonces, en virtud de eso, nosotros tenemos algunas ideas. Yo justo venía ahora de otra reunión con un grupo de profes de Derecho Constitucional que planteaban que la justicia va a tener que separarse. Por ejemplo, la Corte Suprema tiene un sistema monárquico, o sea, tiene un sistema antiquísimo, que es un sistema vertical, ¿cierto? Que ellos son dueños y señores de lo que se haga, ellos castigan a los jueces, dictan resoluciones jurisdiccionales, administran las platas, eligen jueces, o sea, tienen todo un poder absoluto que parece más bien de un rey que de un cuerpo colegiado de personas. Por lo tanto, nosotros lo que pensamos es separar ciertas fuerzas, o sea, ciertas funciones de la Corte Suprema para garantizar la independencia de los jueces en general, ¿no? Entonces, en una institución que se llama Consejo para la Magistratura, que lo conocen en muchos países así, pensamos dejar en esa institución, sin que esté la Corte Suprema, que va a haber jueces elegidos, pero igual transversal y gente de afuera, las funciones de elegir jueces, de administrar platas y administrar que si hay comprar una propiedad para poner un tribunal, si hay que pagar los sueldos, etcétera, lo hace, y castigo, etcétera, no estén radicados en la Corte Suprema, y la Corte Suprema solo se dedique a las sentencias, ¿no? Y en ese sentido, darle una función jurisdiccional. Ahí hay una gran cosa que queremos hacer, porque creemos que eso le va a garantizar independencia a los jueces y no van a estar pensando cómo quedo bien con el juez de arriba para que no me castigue para poder seguir ascendiendo. Estamos cuestionando la carrera judicial, ¿no? Porque ¿por qué tiene que ser un juez, subir a la corte, etcétera? Bueno, eso tendrá que verlo, pero creemos que ahí hay que ser un poco más amplio y también cuestionar bastante. Por otro lado, eso es el tema del Poder Judicial. Por otro lado, pensamos terminar con el Tribunal Constitucional, como está hoy día, con la componente que tiene, con las cosas que revisa, esto de tercera cámara, etcétera. Por lo tanto, pensamos terminar con él en los términos que está. Si lo dejamos con funciones muy determinadas y no puede ser una tercera cámara, no puede cuestionar al Senado y a la Cámara, si es que el Senado continúa, como que dicte leyes, no puede ser, porque es lo que está haciendo. Pensamos también mejorar mucho la Contraloría General de la República, darle mayor énfasis, porque tiene que ser un ente fiscalizador de muchas instituciones estatales, pero con mayores atribuciones, creo yo. Y eso es una cuestión que tenemos que... Esas son algunas ideas, hay varias más, por supuesto, hay órganos de control, qué pasa con el Banco Central, qué pasa con, no sé, darle autonomía, por ejemplo, a algunas instituciones como la Inspección del Trabajo, al CERNAC. Vamos a ver si esa autonomía se la damos a nivel constitucional o a nivel legal, también hay que ver eso. Entonces, hay varias actividades y la verdad que tenemos que hacer, digamos. Compañero José Pepe Villablanca. Sí, bueno, justamente una de las consultas que iba a hacer yo a Daniel era qué iba a pasar con el Tribunal Constitucional, que ha sido un temazo siempre, en los 30 años ha sido muy complicado. Pero mira, voy a cambiar un poquito el tema, o sea, quiero saber, en definitiva, ¿qué piensan ustedes con respecto a las aspiraciones que tiene la gente, con respecto a todo lo que son la AFP, la salud, la educación? ¿Cómo lo pueden hacer para mejorarlo desde la nueva Constitución, de lo que ustedes están desarrollando? Nosotros, bueno, no es mi comisión, pero yo creo que hay una gran... Efectivamente, entiendo que no es tu comisión, pero... No, pero tenemos opiniones que yo creo Sí. que son opiniones que más o menos tenemos todos. Que es
la AFP, o sea, no continuaría el sistema, lo que hay hoy día como sistemas de seguridad social, no continuaría, sino que habría un sistema de seguridad social que es la que ha propuesto Jadwe, lo propone Boric, lo proponía la Paula Narváez, que es un sistema que garantice a todos los chilenos y chilenas una jubilación digna, pero a todos. La señora que no trabajó en teoría fuera de su casa y no impuso, también recibiría cuando cumpla 60 años, la edad que de jubilación, una cierta cantidad, porque ella trabajó en su casa, pues, si eso también hay que valorarlo. Por lo tanto, todos recibirían una pensión que lo más cercano a un sueldo mínimo, eso es lo que se pretende, con cargo al Estado, por eso hay que subir los impuestos. Un segundo, porque esto es como una pirámide, esto lo propuso la Fundación Sol, un segundo escalafón que es como de lo que todos aportan, ¿cierto? Su 10%, su 13%, etcétera, 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 y eso iría a un grupo, a una propuesta de una fondo común, no serían fondos individuales, sin perjuicio que aquel que quiera continuar con su fondo individual nadie se lo va a tocar, pero los que quieran, y la idea es ir tendiendo a un fondo común que va a hacer tener dos objetivos. Uno, que el ahorro común en grupos da mucho más plata que los grupos así poquitito, y segundo, ir con esa plata también mejorando a los que están mal, o sea, en ese momento vemos lo que es el sistema solidario, ¿no? Que existía antes, ¿no? El sistema de reparto mezclado con un ahorro ahí, por eso se llama sistema mixto. Y en la punta de este triángulo, o de esta pirámide, existirían todavía la AFP para aquellos que quieran continuar con ella y su platita, digamos. Nadie las va a tocar. Entonces es un sistema que termina con el sistema AFP como hoy día están. Ahora, esas AFP no van a ser privadas, que les quede claro. No siguen la AFP administradas por un privado. Esas platas serán administradas por un ente público, pero en su cuenta y nadie se las tocará. O sea, las AFP terminan. O sea, pero bien claro, terminan. Y terminan también las ISAPRE, que les queden claro también cómo están concebidas hoy día. Si quieren seguir como un seguro extra, ni un problema. Pero las ISAPRES no continúan como hoy día se entienden, porque el 7% de salud va a ir a un FONASA 2.0 de todos. No hay se acaba la salud pública y la salud privada, digamos, como dos mundos. Hay una sola gran sistema de salud, independiente de que alguno pueda tener un seguro complementario y que se quiere ir de la clínica alemana se vaya, es su tema. Pero su 7% o lo que sea de salud va a ir a un fondo común, como era antes el Sermena, ¿se acuerdan ustedes? Peinan canas algunos como yo, y sus papás, etcétera, metían la plata en el Sermena, que era de todos estaban en ese fondo, si ustedes quieren, público de salud, que claramente va a mejorar a todos, para todos, porque no puede ser que hoy día algunos estén en ISAPRE y tengan una hora al médico al día siguiente y otros tengan que esperar 6 meses. Compañero Antonio Ramírez. Sí, muchas gracias. Una de las grandes demandas del octubre del 19 era la participación popular, la participación de la sociedad en los grandes problemas. ¿En qué forma está la Convención Constitucional abordando la generación de nuevas formas de participación social en la conducción del Estado? Y eso sí es un derecho que debe estar consagrado en la Constitución. Gracias. Sí, la verdad es que esto tiene dos aristas. Tiene una arista de participación ahora en el proceso y una arista después que va a quedar en la Constitución. Una de las comisiones transitorias que hicimos antes, para terminar los reglamentos, fue la comisión de participación. Y esa estableció formas de participación en este nuevo proceso. O sea, para que ustedes vean que nos interesa muchísimo. Forma de participación transitoria, forma de participación permanente ahora hasta que acabe, y lo que va a quedar en la Constitución como formas de participación. Por de pronto les cuento que en la Constitución, bueno, nosotros vamos a hacer participar a la gente, vamos a ir a las regiones, de hecho les cuento que la semana del 22 de este mes vamos a ir a Concepción a funcionar allá, ya estamos recibiendo
en audiencia. Nosotros en la comisión llevamos 8 sesiones y ya hemos recibido más de 15 instituciones que nos van a contar qué ellos piensan del sistema de justicia, porque queremos escuchar a los ciudadanos y ciudadanas qué piensan de cómo debe ser. Entonces vamos a tener una audiencia durante muy largo periodo para escuchar a los ciudadanos y ciudadanas. Vamos a ir fuera de Santiago a accionar afuera. Si usted te junta 15.000 firmas, puede plantear un articulado que usted le quiera, etcétera, etcétera. Pero en la Constitución misma, claramente, todos estamos pensando en plebiscitos revocatorios, ¿cierto? Si una autoridad no da el ancho, se junta un número de firmas, hay que llamar a un plebiscito, ¿cierto? Para sacar esa autoridad, o además otro tipo de plebiscito para tomar ciertas decisiones como sociedad. Necesitamos que la sociedad en sí misma, la gran mayoría, no solamente votemos cada 4 años, sino que tengamos algún plebiscito para, por ejemplo, decidir, no sé, un plan regulador, planes u otras decisiones que involucran a los ciudadanos, y plebiscitos comunales, pero obligatorios, pues, no eso que, lo dejo ahí, regionales o nacionales. La iniciativa popular de ley, por ejemplo, también, que un grupo de personas propone una ley con cierto número de firmas y hay que discutir en el Congreso. Estamos hablando del ombudsman, ¿cierto? La persona que defienda a la sociedad en ciertos casos. O sea, hay 3, 4, 5 o 6 formas de participación directa en la democracia que inciden en esta democracia representativa, porque va a seguir siendo una democracia representativa con nuestros representantes, pero con formas de participación directa además, ¿no? Que es lo que ha faltado en esta... Porque dejémonos de cosas, si hubiera habido plebiscito revocatorio, Piñera no estaría gobernando, lo habríamos sacado con un plebiscito revocatorio, ¿cierto? Bueno, ahora queremos eso, y si el próximo presidente o el 2 más no da el ancho, un grupo de parlamentarios o un grupo de ciudadanos piden ese plebiscito revocatorio, y si no da el ancho, se va ese caballero, o la mujer que sea que esté gobernando, etcétera. Para muchos tipos de autoridades, no solamente las autoridades, algunos sostenemos que es para autoridades unipersonales, o sea, gobernadores, alcaldes, presidente, otros sostienen que incluso para otro tipo de autoridades, pero eso está dentro del marco de bastante participación que queremos, porque no nos gusta el sistema de que solamente representantes, sino que además tiene que haber, creemos nosotros, participación activa de la sociedad. Y los plebiscitos dirimentes. Es lo que yo le decía, plebiscito, usted lo llama dirimente. Lo que pasa es que usted me está diciendo para el proceso actual o para el... O sea, a ver, hay 2 cosas que yo te quería preguntar. Uno, los plebiscitos dirimentes, y lo otro que, terminado el proceso de la nueva constitución, después tenemos que ver, digamos, que tengamos un congreso que nos permita hacer las leyes. Sí. Porque esto no termina aquí. No, tiene toda la razón. Los procedimientos dirimentes es en el caso de que no se logre una votación haciendo la nueva constitución, que no logremos los 2 tercios, pero se logre 3/5, o sea, esto vaya entre 60% y 66%, se hace un plebiscito dirimente casi al final del periodo, para que tenga incidencia con las dudas que se queden, y eso pasa así porque lo tiene que establecer el poder legislativo, porque nosotros no tenemos las facultades de llamar un plebiscito dirimente, pero se supone que el poder legislativo nos apaña y saca esta posibilidad de un plebiscito dirimente en caso de que haya esas diferencias que le digo, de que no se alcance los 2 tercios. Eso en este proceso, pero y le insisto, son cosas distintas en el proceso de hacer la constitución, y otra es cuando ya la propia constitución establezca plebiscitos como los que mencioné, digamos, revocatorios, o plebiscitos también que den cuenta de alguna decisión que es bueno que la tome la ciudadanía completa y no el Poder Judicial. ¿Y cómo estuvo las elecciones parlamentarias? Porque es importante tener un congreso para que tengamos la posibilidad de seguir en el camino de las transformaciones. Entonces... Sí, hay un tema ahí, porque eso es más bien político, pero lo que pasa con eso es que hay muchas dudas con esta irrupción de Kast. Yo creo que eso no va a ser, eso es más bien propaganda de la derecha. Yo creo que
Bueno, en la constituyente hay mucha gente que entró como independientes, esa normativa ya no está, no se aprobó, con todos esos beneficios para los independientes, pero sí yo creo que van a ganar los sectores más progresistas, creo yo, ¿no? Y mi opinión es que desde el Partido Socialista a la izquierda van a tener bastante más diputados y senadores que las fuerzas más reaccionarias de la derecha y la exconcertación, que si ustedes piensan en la constituyente tiene 6 personas en la constituyente y no es mucho, digamos. Entonces yo creo que va a ser un parlamento, en lo que yo veo, creo y espero, un parlamento bastante más, ¿cómo se llama? Progresista, de cambio, de izquierda, digámoslo de alguna otra manera, que lo que hay hoy día. O sea, si ustedes lo piensan, necesitamos que el diputado Navarro hable 10, 12 horas para poder votar la institución de Chile, y no sea necesario eso, porque hay algunos demócratas cristianos, algunos radicales, tenemos duda de algunos PPD, eso no se necesita, ¿no? Me parece. ¿Alguna compañero? ¿Quién? Emilio Daroch. Sí, Daniel, mira, se ha hablado mucho de las formas futuras de gobierno de este país respecto al concepto parlamentarista, presidencial, federativo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo no sé si está parte de tu comisión, pero ¿qué es lo que se ve para adelante? Son cambios bastante radicales en nuestro país, ¿no? ¿Qué se piensa? Hay harto cariño, sí, inicial por el parlamentarismo, pero, y algunos también por un semipresidencialismo, pero no va a continuar, y eso se lo puedo garantizar, el excesivo presidencialismo, el hiperpresidencialismo que hay hoy día, eso no continúa bajo ningún aspecto. Las propuestas son o parlamentarismo o un presidencialismo, o semipresidencialismo, o sea que haya un jefe de Estado y un jefe de gobierno distinto, eso es lo más probable. Lo de federalismo, bueno, nosotros no tenemos un inicio de país federal, porque los países federales como México, Brasil, Argentina, Estados Unidos, partieron uniendo estados y que decidieron unirse en un estado federal. Acá nosotros siempre fuimos unitarios. Pero eso no quita que pueda haber una mayor descentralización, como Colombia, por ejemplo, ¿no? Porque aquí necesitamos que las regiones se pongan los pantalones largos, y no sigamos con esta cosa de que todas las decisiones se tomen en Santiago. Entonces, una efectiva descentralización sí le haría bien a este país, pero quizás no un federalismo, sino que mayor autonomía de ciertas regiones, con mayores decisiones, pero también mayor autonomía de los pueblos originarios, por ejemplo, que también es una discusión que se está dando bastante. Que ellos también tengan algunas decisiones que tomar ellos sin pasar por su propio sistema de justicia, su propio sistema de policía, eventualmente, porque son otros pueblos que conviven con nosotros. Pepe. Daniel, en honor al tiempo, te voy a hacer 2 preguntas cortitas. La primera es, ¿qué papel consideran ustedes que debieran jugar las Fuerzas Armadas en la nueva Constitución? O sea, tenemos experiencia de lo que es el papel que juegan las Fuerzas Armadas, ¿no es verdad?, en la historia de Chile. No es muy honorable. Y lo otro, ¿cómo la nueva Constitución considera limitar el poder económico en este país? Sí, yo diría que lo de las Fuerzas Armadas no lo he visto discutido, pero si tú me apuras a mí, yo diría que ¿por qué las Fuerzas Armadas tienen que tener un papel en la Constitución? O sea, las Fuerzas Armadas son una institución que puede estar regida por su ley, pero ¿por qué está regida en la Constitución? Yo creo que estaba regida en la Constitución porque era una Constitución hecha en dictadura, pero eso no quiere decir que tenga que seguir en el nuevo proceso, en esta nueva Constitución. Yo creo que tendrá su ley orgánica, si quieren incluso, pero no tiene por qué estar en la nueva Constitución. Una Constitución, creo yo, basta una ley especializada para que la rija. Eso por un lado. Y por otro lado, el poder económico se limita terminando con el Estado subsidiario, ¿no?, que puedan meterse en todos los ámbitos. Hay algunos ámbitos que van a estar muy limitados, como por ejemplo el ámbito de la salud, ¿cierto?, lo que habíamos conversado,
el ámbito de la educación, que también descanse en la educación pública, bueno, y varios ámbitos del agua, por ejemplo, el agua tiene que ser volver a todos los chilenos. Entonces, el rol del Estado tiene que crecer. Ya no estoy diciendo un Estado administrador de la economía como en Cuba, pero sí queremos un Estado robusto como el español, como el francés, como el portugués, que tiene algo que decir en materia de salud, de educación, de vivienda, ¿cierto? Y no un Estado que se echa para atrás y mira cuando otros están, cuando los privados están haciendo negocios con la salud, con la educación, con la vivienda, con el agua. No, eso no puede ser. Entonces, si tú me dices cómo lo vamos, bueno, se acaba el Estado subsidiario y entra un robusto Estado que va a garantizar ciertos derechos fundamentales y va a fiscalizar y controlar la actividad económica de una forma un poco más, que no sea tan light como es actualmente. Bien, parece que no hay más preguntas. La última pregunta, pero que atañe. Tú fuiste parte de un programa de nuestra radio, Los Usach, La Voz de los que Sobran. Sí. ¿Qué te ha parecido que lamentablemente se haya salido del aire? Porque hay algunos compañeros que le echan de menos. Sí, a ver, nosotros nos dolió harto. Nosotros teníamos un contrato con la USACH hasta diciembre para ir juntos, digamos, caminar juntos, pero se nos acercó una vez el jefe de la televisión, la jefa de la televisión, el jefe de la radio, etcétera, y nos dijo que no quería que siguieran porque ellos querían tener control editorial. Y nosotros, La Voz de los que Sobran, somos bastante poco ortodoxos, por decirlo de una forma, y le pegamos mucho al gobierno, le pegamos mucho a la derecha, y esa es nuestra línea. Nuestra línea editorial es más bien de izquierda, sin complejos, digamos, lo decimos, no como otros que ocultan su línea editorial, nosotros lo decimos sin complejos. Y eso parece que complicó a la rectoría, a la vicerrectoría, no sé quién, y nos cortaron antes de terminar el año, y bueno, nosotros pensábamos que esto tenía para largo, digamos. Les complicaba, parece, que nosotros tuviéramos tanta libertad de hablar y disparar a quienes quisiéramos. Entonces, nosotros seguimos funcionando, incluso armamos un propio estudio. Tenemos un estudio de televisión y radio ahora, nosotros lo armamos, es bastante más barato de lo que uno podría haber hecho un estudio hace 30 años. Hoy día tenemos cámaras robóticas, ¿cierto? Y es bastante más barato. Y estamos saliendo por nuestras redes sociales y estamos llegando a un acuerdo con la Universidad de Chile. O sea, nos abandonó la Universidad de Santiago y estamos llegando a un acuerdo con la Universidad de Chile para salir en un horario diferido por las redes de la Universidad de Chile, de la radio de la Universidad de Chile. Lamentablemente, porque a mí me dolió harto, porque estaba bastante feliz en la USACH. Ya. Bueno, Daniel, como tú manifestaste tus tiempos, los sí, respetamos. Que tengo una reunión del FA ahora, así que yo en lo personal te agradezco mucho la deferencia con nosotros. Siempre es bienvenida tu opinión, las consultas, la honestidad que tienes para responder. Así que desde ya, en nombre de la corporación, te deseamos que tengan éxito total en el final de este proceso. Y bueno, en un tiempo más volver a tenerte con nosotros para seguir conversando, que nos interesa, con la gente que hemos tenido siempre. Así que muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén bien. Chao. Chao. Chao.